Mi hermano más viejo, Sane, había pasado los últimos años en la cárcel, y parecía que podría estar allí para el resto de su vida. Sin embargo, me llamó recientemente para decir que se estaba abriendo un nuevo programa de lanzamiento inmediato, y que lo llevarían a cabo inmediatamente en un periodo de probación si se agregara a participar. Algún tipo de proceso nuevo, una alteración ética para evitar actividades criminales futuras. Dios, cómo desearía ahora que les hubiera dicho no. Creciendo, Sane era mi héroe. Mi mamá ha tenido una vida difícil. Se embarazó con Sane cuando tenía años, y sus padres la sacaron de la casa por ello. Después, se fue a vivir con el padre de Sane, que estaba en sus primeros y tenía un pequeño apartamento en la peor parte de la ciudad. Y lo trató terriblemente, forzándola a sacarse de la escuela y obtener varios trabajos para poder pasar la mayoría de su tiempo bebiendo y partiendo, golpeándola cuando se salió de la línea. Pero ella estaba asustada de tener un bebé sola. Trató de hacer que funcione con él, pero no era suficiente. Cuando empezó a mostrarse, se dio cuenta de que no quería ser padre, y la sacó también. Enfrentada con el prospecto de vivir en las calles, mintió sobre su edad y logró asegurar un alquiler de un abogado en un edificio cercano, que prefirió no preguntar preguntas mientras pagaba la renta. Cuando nació Sane, hizo su mejor. Cuando solo tenía años, y sin una educación más allá del grado, continuó trabajando en varios trabajos mínimos y no tenía mucho tiempo para pasar con el nuevo hijo. Hasta que tenía años, Sane permaneció con un abogado más viejo, Roberto, que vivía a través de la sala de ellos y era simpatético con su situación. Luego, Roberto murió, y mamá decidió que Sane era viejo suficiente para quedarse en casa sola mientras trabajaba, o, cada vez más, quedarse tarde con sus amigos o en fiestas. Mamá se enfadó con las drogas y la bebida para lidiar con su situación, y tomó confort en los peores hombres. Ninguno de ellos se quedó por más de unos meses, pero aún así, muchos de ellos dejaron su marco en mi madre y en Sane. Naciendo de edad en este ambiente de soledad, pobreza y violencia, Sane era un niño en problemas. Estaba constantemente en detención en la escuela, luchando contra otros niños, robando y generalmente levantando el infierno alrededor del barrio. Eso es, hasta que yo llegué. Una de las cosas más cortas de mamá resultó en una segunda enfermedad, otro niño, y yo nací un poco más de 2 meses después del grados aniversario de Sane. Viendo que no iba a cambiar de camino por la noche y convertirse en la madre del año, él tomó la responsabilidad de ser mi figura parental principal. Cambió mis zapatos, hizo la compra diaria, me alimentó, me bañó, cocinó, limpió. Hizo todo lo que podía para hacer que mi infancia fuera mejor que la suya. Se convirtió en su misión en la vida de ser el padre que ninguno de nosotros había tenido. En la escuela, abrió una pequeña tienda de zapatos, fuera de su loco, donde vendía canela, cartas de comercio, desayunos. Y una vez en la escuela, tomaba cigaretas y licor, solo para hacer un poco más de dinero para comprarme ropas y juguetes. Y luego, cuando se convirtió en años, tomó un trabajo en una tienda de autos local, trabajando en autos en la noche, después de las clases, para ayudar a pagar el alquiler y otras cifras. Nunca entendí de dónde encontró la energía para hacerlo todo. Fue alrededor de esta época que empecé a estudiar. Y, cuando llegué a la escuela, empecé a estudiar. No tenía ni una sola idea en su mente. Su sueño era que yo fuese a la escuela, que yo crezca y haga algo importante. Todo lo que él quería hacer era gastar el dinero suficiente para poder comprarnos un pequeño lugar en los suburbios y llevarme a la escuela. Así que continuó trabajando su culo y mamá tomó más horas también. Ambos pusieron el dinero cada mes en nuestro fondo de futuro. Al final, tuvimos una infancia normal mientras contábamos los días hasta que salimos de nuestro apartamento maldito. No teníamos mucho, pero teníamos a los demás, y eso era suficiente. Y justo cuando parecía que finalmente podíamos hacerlo suceder, algo terrible sucedió. Cuando tenía años, Sane fue detenido. Siempre buscaba oportunidades para hacer más dinero, para ayudarnos a salvarnos más rápido y empezar una nueva vida. Y su jefe, el señor Franks,
le daba algunas cosas de lado a veces. Sobre todo, esto lo implicaba en conducir uno de los coches de la tienda y bajar o sacar un paquete aquí o allá. Nunca sabía lo que estaba en estos paquetes, ni le importaba preguntar, pero siempre estaba bien compensado por sus esfuerzos. Entonces, una noche, el señor Franks le dijo que tenía una asignación un poco diferente. Sane era el asociado del señor Franks a una casa, lo sacaban, esperaban a que volviera a salir, y luego lo llevaban de vuelta a donde lo recogieron originalmente. Esa era toda la información que Sane tenía. Pero parecía una tarea simple suficiente, y él estaría pagando doble de su tarifa normal por hacerlo. Así que él se acordó. Todo salió bien durante la primera mitad de la noche. Sane recogió al amigo del señor Franks a la adresa que el señor Franks le ofreció, y el hombre le dio direcciones de dónde ir. No hablaban más que él, gritando, vete a la izquierda aquí, a la derecha aquí, toma el siguiente salida, decía Sane cada vez, y nunca intercambiaban nombres. Fue un poco más de una hora antes de que directara a Sane a matar las luces y a empujar a la carretera de un hogar muy fuera de la ciudad. El hombre le dio instrucciones de quedarse dentro del vehículo y dejar el motor funcionando en caso de que necesitaran hacer una rápida salida antes de salir y deslizarse hacia la casa. A este punto, Sane estaba aprensivo. Debía simplemente dejar al hombre atrás y volver a la ciudad. Y aún así, sabía que el dinero iba a ser suficiente para ponernos sobre la frontera y que finalmente podíamos conseguir nuestra casa. Entonces, se sentó quietamente y esperaba, diciéndose que el hombre estaba simplemente interrumpiendo para robar algo o quizás tomar fotos compromisantes de alguien. Pero, con las ventanas cerradas, Sane escuchó algo que hizo que su estómago se cayera. Varios sonidos rápidos vinieron de dentro de la casa y Sane se levantó para ver luces de luz en la ventana de asiento que correspondían con ellas. Fotos de armas. Sane se preocupó. Le puso las luces y intentó girar el vehículo lo más rápido posible. El dinero no valía nada en lo que él estaba actualmente involucrado y él estaba listo para empujar el acelerador y sacarse de la carretera cuando un golpe fuerte en la puerta del pasajero lo hizo saltar. El hombre abrió la puerta de forma forzada y entró en el asiento gritando a Sane para ir y sacarnos de aquí. Viendo que no había otra opción, Sane se obligó y salió de la carretera mientras el hombre gritaba explosivos. Sane se dio cuenta de que estaba en dolor severo y cuando pasaron bajo una lámpara de calle vio que el hombre estaba apretando su estómago y sus manos estaban cubiertas de sangre. Mierda. El asco me mató. Mierda. Estoy perdiendo mucho sangre. No me siento tan bien. Su voz estaba flotando con cada palabra que hablaba y de repente se levantó contra la ventana. Sane intentó moverlo y le dijo que se levantara pero no recibió una respuesta. No sabiendo qué hacer buscó el hospital en su teléfono y siguió las instrucciones. Paró en la curva cerca de la entrada de emergencia y llevó al hombre adentro anunciando que había sido asesinado y que necesitaba ayuda. Varios médicos y médicas ayudaron a llevar al hombre a su estómago y lo llevaron a la cirugía mientras empezaron a preguntarle a Sane cuestiones sobre él. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo fue asesinado? Sane no podía darles respuestas. Estaba en un estado de shock y su mente no estaba procesando información rápidamente. No podía pensar en una razón creíble en el lugar de por qué tenía a un hombre asesinado en su vehículo y simplemente optó por decirles que no lo sabían y le preguntaron si podían irse. Le dijeron que porque había llevado a una víctima tendría que esperar a hablar con la policía y enviarlo a la seguridad mientras esperaba que llegaran a la policía a llamar al señor Franks, pero no podía salir de la seguridad para tener una conversación privada, así que simplemente se sentó quietamente y intentó pensar en una buena historia. Lo que él encontró fue que estaba conduciendo cerca cuando el hombre lo señaló en una intersección y Sane simplemente le puso la mano para ayudar solo para darse cuenta de que el hombre estaba gravemente herido. Puede haber sido una locura, pero no pensó que tendría ninguna forma de demostrarlo y solo esperaba que tuviera la oportunidad de hablar con el hombre antes de que los policías lo hicieran para que pudieran colaborar con el otro. Sin embargo, no importaba la excusa que Sane tuvo cuando fue detenido. Tan pronto como llegaron los policías, antes de poder dar su fabricación resultó
que la casa a la que Sane y el hombre habían ido pertenecía a un detective que había estado investigando al señor Franks por la smuggling de drogas. Sane había conocidamente llevado al hombre a una ejecución y la ejecución había ido horriblemente mal. El detective escuchó que su auto se fue a su carretera y estaba armado esperando cuando el hombre se rompió a su habitación. Ellos se intercambiaron varios disparos con uno al otro y el detective había sido fatalmente golpeado en la cabeza. Mientras su esposa se movía por el pecho, el ejecutor debía haber pensado que estaba muerto. Pero estaba tan frustrado por no haberse disparado a sí mismo que no se aseguró que se había ido antes de salir de la casa. Hubiera sido capaz de llamar y explicar lo que sucedió antes de expirar a sí misma, dado que les dijo que su esposo no había podido disparar a su atacante. La policía había estado en alta alerta para cualquier herida de arma llegando a los hospitales locales y cuando les dijeron esta información a Sane mientras lo arrestaron se rompió y confesó todo. Desafortunadamente para Sane el ejecutor no lo logró. Sane trató de explicar a los oficiales que no tenían idea de lo que iba a pasar cuando se fueron a la casa, pero no escucharon nada. El señor Franks también fue arrestado, pero él, por supuesto, tenía un alibi para la noche y no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo atrapara al contratar al hombre. Lo peor es que el señor Franks trató de pinar todo en Sane. Cuando el señor Franks lo explicó a la policía, le había acusado a su empleado de que el detenido detective lo estaba molestando y le estaba haciendo el negocio difícil. No tenía idea de que Sane lo intentaría matar y no era malo por sobre. La evidencia mostraba que Sane estaba conduciendo el coche y no había nada para presionarlo de forma frenética y hacer en la casa el hecho de apuntar el cartel, así que le cargaron con accesorio para el asesinato con su palabra contra el señor Franks y sin evidencia de antemano. No pensaron poder probar que Sane había planeado todo esto, pero podían definitivamente proveer que ayudó al asesino a matar a un detenido y a su esposa en sangre fría. Le pusieron el libro. Gastamos todo el dinero que teníamos en su defensa, incluso si intentó decirnos que no. Pero, no importa cuánto trabajamos para arguir que Sane no tenía ni idea de lo que estaba haciendo esa noche, no podíamos proveerlo, y el tribunal quería ver justicia por un crimen tan malvado. Fue condenado a años de vida y detenido en el penitenciario, sin tener tiempo para decirle adiós. Durante los próximos años, lo visité lo más frecuente posible, y me llamó cuando lo dejaran. Mi mamá y yo terminamos de estar desesperados de nuevo después del tribunal, y nuestras esperanzas de avanzar hacia cosas mejores se rompieron. Ella se volvió a sus antiguos modos, y yo me quedé con el pesadillo de intentar mantenernos los dos a salvo. Peor que antes, no podía mantener su trabajo a salvo, y yo tenía que tomar varios trabajos para pagar nuestros impuestos. Sin importar su culpa, ella aún era mi mamá, y ella había sido buena para mí durante años, y no podía dejarla morir en el penitenciario. Mis sueños de mí y de Sane, de ir al colegio cuando terminé de estudiar, se evaporaron. Sin embargo, Sane permaneció optimista. Es una cosa que nunca ceja en asomarme de él. Todos esos años que pasaba cuando era más joven, durante todo su trabajo, e incluso durante todo su tiempo en la cárcel, él siempre mantuvo un aspecto positivo, siempre trajo una sonrisa. Los más buenos momentos estaban justo alrededor de él, y él continuó a mi favor en cada una de nuestras conversaciones, de que algún día lo arreglaríamos. Pero yo sabía que él estaba teniendo un difícil tiempo con esta sentencia. Él quería desesperadamente salir para ayudar a mí y a mi mamá, y sus condiciones de vida eran horribles. Trató de esconderlo lo mejor que podía, pero él se veía enfermo cuando lo veía, y a menudo tomaba las marcas de no haber estado en peleas. El pequeño alimento que recibió lo hizo enfermo, y mencionó que a veces tenía que dormir en el piso si salían de los bancos. Mi hermano había estado tratando de hacernos un poco más de dinero para mejorar nuestras vidas, y ahora estaba sufriendo por ello, y tal vez estaría por el resto de su vida. Luego, hace unos meses, me llamó y estaba mucho más emocionado para hablar que siempre. Me dijo que había sido elegido como potencial candidato para el nuevo programa de liberación de prisión. En ese momento tenía años más antes de que fuera elegible para la parola, pero si se acogió a participar, lo liberarían de inmediato. Como era un nuevo proceso, había más supervisión sobre su tiempo afuera, y si las cosas no iban bien, él podría ser llevado de nuevo. Pero, era una oportunidad. Eso suena demasiado bien para ser verdad, dije. ¿Qué es el truco?
Bueno, me dijeron que tendría que hacer un proceso experimental, que se llamaba ser altamente ético. Ciencia corta, dicen. Aparentemente, elimina tus tendencias criminales o algo así, y puede garantizar que nunca cometerás otro crimen. Pero la belleza es que no tengo ninguna tendencia criminal en primer lugar, así que no debería hacer nada para mí. Había hablado tan rápido, que casi no lo entendí. Estaba nervioso. No lo sé, Sane. No me gusta la idea de que estés siendo usado como un tipo de labrador. ¿Y qué quieres decir con ser altamente ético? Suena, no lo sé. ¿Es como una cirugía que quieren hacer en tu cerebro? Sí, sé que suena un poco raro, pero es solo un término que la prisión probablemente creó para que suene bien para la gente afuera. De todos modos, no dijeron cirugía, ni drogas. No me dirán exactamente qué es el proceso. Supongo que es cosas top secretas, pero aparentemente no hay nada físicamente invasivo sobre él. Mi supuesto es que me atajarán en una silla o algo así, y me pondrán un calzón que pulsará alguna especie de ondas a través de mi cerebro, y intentaré reescribirlo para que sea más dócil, pensando que podría tener una procedencia que podría alterar su cerebro. Él estaba sonando remarcablemente nonchalante. Tío, eso suena súper exquisito. Si no te dicen exactamente qué es lo que van a hacer con ti, ¿qué si te rompe el cerebro? ¿Qué si te matan? Estaba creciendo menos convencido de que la idea era buena con cada palabra. No me matarán. Me dieron una garantía de eso. Sí, dijeron que me cambiaría, pero como dije, estaban hablando de remover mis tendencias criminales. Y sabes que no soy realmente un serioso criminal o nada. Mira, esta es una oportunidad para nosotros, Jack. 10 minutos. Eso es lo largo que dicen que toma todo el proceso. 10 minutos y estoy de vuelta con ti y mamá. 10 minutos. Y podremos volver nuestras vidas en tránsito. Puedo obtener un trabajo y podremos guardar dinero de nuevo. Podrás ir a la universidad. Será exactamente como planeamos. Mamá probablemente saldrá de un espiral desacelerado y empezará a ayudarnos de nuevo. Sus últimas sentencias me hicieron darme cuenta de que no había estado llamando para pedir mi opinión sobre su participación en el programa. Ya te has asignado, ¿verdad? Le pregunté. Yo. Él pausó. Te amo, hermano pequeño. El teléfono se murió. No lo oí de nuevo después de eso. Normalmente le llamo una vez todos los días, pero el teléfono no se llamaba durante una semana. Cuando terminé el día de trabajo, me dirigí a la cárcel para verlo en persona, pero me dijeron que no podía. Aparentemente estaba enfermo y en la enfermería. Le dije que había estado hablando de participar en el nuevo programa de lanzamiento inmediato y preguntar si su enfermedad estaba relacionada con eso. Me dijeron que solo tenía la enfermedad. Sin embargo, también me dijeron que no había ningún programa de lanzamiento inmediato que estén conscientes, dejándoles un mensaje para que me llamaran cuando se sintiera mejor. Me fui a casa con un pito en mi estómago. Algo estaba mal. Durante todos los años que había estado adentro, Sane y yo nunca habíamos estado tan lejos sin hablar. Por supuesto, él había estado muy enfermo algunas veces, pero siempre llamaba antes de irse a la enfermería para que me dijera que podría estar fuera de contacto por un rato. ¿Por qué no sabían sobre el programa de lanzamiento inmediato? ¿Estaban mintiendo? ¿Algo estaba mal con el proceso y estaban tratando de cubrirlo? ¿O había sido tan top secreto que no todos en la cárcel estaban atentos a la información? En cualquier caso, sabía que todo lo que podía hacer en ese momento era esperar. Otra semana pasó sin llamar y yo hice otro viaje a la cárcel, donde recibí la misma historia. Él todavía estaba enfermo y no podía verlo. Estaba más forzado esta vez y solicitaron que me dejara visitar a él en la enfermería si él realmente estaba tan enfermo. Me dijeron que eso sería imposible.
No fue hasta que amenazaron con que me rescataran físicamente y no me dejaran volver para visitas futuras que finalmente me capitulé y me dejé de mi propio acuerdo. Tras la tercera semana sin hablar de Sane, estaba convencido de que algo terrible había pasado a él y que la cárcel estaba tratando de ocultarlo. Llamé tanto a la cárcel para pedirle información sobre él o su programa, pero bloquearon mi número y yo estaba a punto de escribir directamente al gobierno. Cuando mi teléfono se llamó, no era Sane. Era alguien de la cárcel que me informó de que podíamos venir a recogerlo el próximo día. Estaba siendo liberado de la cárcel. Eso era todo. Empecé a tratar de responder con preguntas, pero me detuvieron diciendo que estaría disponible a medianoche antes de que me detuviera. No podía creerlo. 3 semanas de silencio de radio y ahora, de repente, estaba siendo liberado de la cárcel. Estaban realmente dejándolo ir. Estaba a punto de tener a mi hermano de vuelta. Pero cualquier emoción de la mía por haberlo vuelto estaba temperada por preguntar qué estaba pasando cuando lo trajimos a casa. Se lo habían puesto pensando que potencialmente tenía una gran parte en planear el asesinato de un hombre y una mujer inocentes, uno de ellos siendo un miembro de la cárcel. ¿Qué habían hecho con el que lo hicieron tan convencidos de que ya no era un peligro para la sociedad? Solo tenía que esperar hasta que lo recogiéramos el siguiente día para entender por qué no se preocupaban más por él. Sane tenía razón sobre una cosa. Mamá era diferente con el prospecto de él volver a casa. Solo tenía la mitad de su ayuda de mañana normal de vodka y, de hecho, las ropas se le ironaron, aunque sus manos se estaban moviendo tan mal como lo hicieron que no les ayudó mucho. Incluso tuvimos nuestra primera conversación real hace años sobre cómo las cosas iban a estar bien ahora que él volvió. Pero cuando lo vimos, nos dimos cuenta rápidamente de que no iba a ser el bienvenido que esperábamos. Sane era diferente. El sonrisa que siempre traía se había ido. De hecho, toda la vida que normalmente llenaba su cara parecía estar perdida. Trabajaba con una expresión vacía y miraba a la distancia como si no reconociera nada frente a él. Cuando le llamé, se volvió a encontrarme. Pero era como si solo lo hiciera porque reconoció la palabra Sane y no su voz de hermano. Lo agarré en un abrazo y le pregunté si estaba bien. Le dije lo feliz que estaba de verlo y que estaba libre. No me abrazó. Sus brazos quedaban firmes a su lado. Sane siempre ha sido un abrazo grande, especialmente conmigo, y lo esperaba en su primer día de libertad. Me daba un gran abrazo. No tenía nada. Retirándome, me volvió preocupado. ¿Sane? ¿Qué diablos? ¿Estás bien? ¿Qué te hicieron? Lo agarré un poco cuando le pregunté. Me siento bien, respondió tan mecánicamente que podía reconocer su voz de los de la AI que usaba para las voces. Cuando estaba a punto de gritar a los guardias, ayudaban a escoltarlo para explicar lo que estaba mal con él. Una mujer de cabello oscuro y en un vestido de laboratorio nos acercó y se presentó como el Dr. Kazak, jefe del nuevo programa. ¿Eres el hermano de Sane? Le pregunté. ¿Te enlistó como guardia post-release? Sí, lo soy. ¿Qué diablos le hiciste a él? Le agarré. Me consideró bien. Tu hermano es uno de los primeros a empezar un nuevo proceso revolucionario que va a cambiar la forma en que manejamos la justicia criminal en este país. Ya no tendremos que cerrar a los peores miembros de nuestra sociedad para siempre. Podremos darles la alteración y ellos podrán reunirse con el resto de nosotros. Deberías estar orgulloso de él, dijo con aire de condescensión. Ese no es mi hermano. No me gustó su actitud superior. Sane nunca ha estado quieto más de segundos en toda mi vida. Míralo. Sane no había movido un pulgón cuando la guardia que lo escogía lo detuvo cuando nos levantamos. Él miró hacia mí y al Dr. Kazak cuando escuchó la palabra Sane. Pero luego, realizando que no le hablábamos directamente, volvió su cabeza y miró blancamente hacia el espacio. Tienes que bajar tu voz. Le dio una expresión de enojo.
Entiendo que los efectos del proceso pueden ser sorprendentes al principio, pero en el tiempo verás que está mejor de esta manera. Tienes que recordar que tu hermano cometió un crimen injusto y probablemente hubiera hecho algo similar en el futuro si lo dejáramos salir a través de la práctica normal. En cualquier caso, los efectos no pueden ser reversados. Lo que necesitamos discutir ahora es el camino adelante. Maldita sea, señora. Estaba suspirando. No sabes nada de él. Él era inocente. Él era un buen hombre. ¿Y qué quieres decir que los efectos no pueden ser reversados? Muévelo de vuelta. Muévelo de vuelta ahora mismo. No me importa si se sienta aquí para el resto de su vida. Al menos estará así mismo. Estaba empezando a marcar algunas cosas en una tarjeta y podía ver que solo estaba medio escuchando a mí. Mirando arriba, empezó. De nuevo, el proceso es irreversible y encontrarás que tu hermano firmó un acuerdo de acción para participar en este trato. Ha sido evaluado durante las últimas semanas por el personal médico y los oficiales de gobierno y todo el mundo está a bordo para avanzar con la fase, la reintroducción pública. En este punto, tienes dos opciones. Opción. Puedes firmar esto y podrás llevar a tu hermano a casa. Durante el primer mes, me llamarás diario para discutir cómo está y haremos visitas a casa periódicas para inspeccionar en persona. Te ayudaremos a conseguir trabajo para que pueda empezar a contribuir a la sociedad de nuevo como un ciudadano abierto a la ley. No dirás nada acerca de este proceso a nadie y si alguien se pregunta cómo salió tan temprano o por qué está actuando tan diferente, dirás que ha sido reformado y que está a salvo. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.